Continuamos con fenómenos de la fertilización. Ya habíamos visto varios en los cuales utilizamos tanto al caso de pues gametos femeninos de erizo y de anfibios. Eso fue para ver un fenómeno que fue la aglutinación. Fue el primero que vimos, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar que en ese caso me fui todo con erizo. Ajá. Entonces, un invertebrado y muy característico, pues vamos a observar cómo este invertebrado tiene la particularidad de que el espermatozoide, para que ocurra la fertilización, lo hace por el polo vegetal. Ajá. Entonces, eso es importante. Vamos a ver otras particularidades que se van a poner de manifiesto de acuerdo con esta particularidad. Primero, habíamos mencionado que cuando los gametos masculinos y femeninos de la misma especie, en el caso de erizo, de aquí, de la capita de gelatina, es de donde se les desprenden de difundir y que esas al difundir pueden activar, atraer y aglutinar a los espermatozoides. Entonces los activan, los atraen y los aglutina. Se observó que de esa gelatina en ellos pues sí ya se ha caracterizado y es una proteína de 14 aminoácidos. A esa proteína se le denomina como RESACT. RESACT lo que hace es difundir y va a activar, atraer y aglutinar a los espermatozoides. Entonces, de esa forma, permite que a nivel de la capa de gelatina, pues se puedan fijar ahí y se pueda llevar a cabo la aglutinación. También mencionamos que en el momento en que se pone en contacto la membrana del espermatozoide con la gelatina, en ese momento entra ion calcio al espermatozoide y provoca lo que es la reacción acrosómica, que es la fusión de la membrana del espermatozoide con la membrana externa del acrosoma. En ese momento, cuando se lleva a cabo esa fusión de membranas, se abre pues puede ser un poro, pueden ser varios, dependiendo de las especies, porque hay alguna donde la fusión es en diferentes puntos. Y de acuerdo con ello, observamos que cuando se abre, nos permite que el contenido salga y lo que sale es una enzima, que es la hialuronidasa. Esa enzima es sumamente importante, como lo vamos a ver. Tenemos esto. Bueno, resulta que cuando vemos, entra el ion calcio e inmediatamente se lleva a cabo la reacción acrosómica. En ese momento observamos que sale lo que es la enzima hialuronidasa y esa es lo que va a alisar lo que es todo la gelatina para que pueda abrir un espacio, puede ir abriendo camino para que el espermatozoide se pueda acercar a la membrana del ovocito o de la ovótida en este caso. Y observamos que, bueno, dentro de esa reacción acrosómica, observamos cómo después de que entró calcio y provocó esa fusión de membrana, ahora vemos cómo hay un intercambio iónico, entra sodio, sale hidrógeno, provocando un incremento de pH intracelular. Y ese incremento de pH intracelular provoca que estas moléculas de actina que están entre la membrana del núcleo y la membrana interna del acrosoma, en ese momento se polimericen y me forman los microtúbulos, que aquí lo tenemos. De esa forma, esta membrana interna se alarga y me forma lo que es el filamento o proceso acrosómico. Eso es muy importante porque vamos a observar cómo en ese filamento acrosómico, en la membrana interna del acrosoma, es donde vamos a encontrar la proteína vindina. Esa proteína vindina
es muy importante porque es especie específica y ella va a tener receptores a nivel de la cubierta vitelina, de tal forma que cuando llega y se acerca a esa cubierta vitelina, lo que encontramos es muy importantemente, va a ser que en ese momento ese filamento exponga la vindina en la parte apical y se ponga en contacto si es de la especie. Entonces hay reconocimiento de la vindina con sus receptores que están en la cubierta vitelina. En ese momento se van a unir el filamento acrosómico con la cubierta vitelina porque hubo reconocimiento. En el momento en que se unen también se pone en contacto lo que es esa membrana del filamento acrosómico que lleva aquí adherida a la membrana interna, lleva adherida otra enzima que es la crosina. Y la crosina, cuando se une la vindina con sus receptores en la cubierta vitelina, ahí queda también esta crosina, cuando la lisa pues se abre, pueda entrar y ponerse en contacto con la membrana de la ovótida. Ajá. De acuerdo con ello, observemos. Cuando se pone en contacto, veamos que ahora viene otro fenómeno, que es la formación del cono de fertilización. ¿Se fijaron? Pasé del fenómeno 1 al fenómeno 3. ¿Cuál me salté? El 2. ¿Cuál es el 2? Una maduración nuclear. La terminación. Ajá, de acuerdo, pero ¿cómo se llama? Desbloqueo para que ocurra la maduración nuclear. Hay un desbloqueo. Ajá. ¿Quién me lo va a desbloquear? Por ejemplo, en el caso del erizo, no lo vi. ¿Por qué no lo vi? Porque está participando una ovótida. En el caso del gameto femenino, por ejemplo, de anfibios, el ovocito, el grado de madurez del ovocito para que participe en la fertilización es un ovocito bloqueado en metafase 2. En el caso del erizo es una ovótida, ya que emitió los dos cuerpos polares. Por eso en la revisión de erizo yo estoy obviando lo de ese desbloqueo del núcleo. ¿Por qué lo estoy obviando? Porque en el caso del erizo no hay ningún bloqueo, ¿de acuerdo? Por eso me fui hasta formación del filamento acrosómico. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, entonces vi reacción acrosómica, ahí se incluye en reacción acrosómica, formación del filamento acrosómico y me voy a cono de fertilización. ¿Por qué? Porque observemos, cuando la crosina se puso en contacto con la cubierta vitelina, abrió un hueco. ¿Para qué? Para que este filamento se pusiera en contacto con la membrana de la ovótida. Y la membrana de la ovótida va a responder. ¿Por qué? Porque en ese momento entra ion sodio y polimeriza las moléculas de actina que están aquí en el citoplasma cortical, provocando que se eleve, se forma como un conito. A eso se le conoce como cono de fertilización y esa elevación está dada por la polimerización de actina. Entonces ella es la que provoca esta elevación. Entonces vamos a observar que además por la entrada de ion sodio encontramos que se dispara lo que es un cambio de potencial de membrana de menos 70 a más 20 milivolts. Con este cambio de potencial de membrana, que lo provocó cuando el primer espermatozoide hizo contacto, a partir de ese momento ya no puede penetrar un espermatozoide más. Pero esta reacción cortical primaria
esta es una reacción cortical primaria, es la que evita que entre más de un espermatozoide, pero este cambio de potencial de membrana dura segundos, ¿de acuerdo? Pero inmediatamente vamos a observar cómo se va a disparar lo que es la reacción cortical secundaria, que esa es más tardada, pero es segura, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, observamos que en este momento tenemos ya, se fusionó incluso la membrana del filamento acrosómico con la membrana de la ovótida, exactamente en la parte apical del cono de fertilización. Ya tenemos un túnel a través del cual este núcleo va a penetrar hacia el citoplasma de la ovótida. Y observemos. Vamos a ver cómo hasta aquí, hasta este punto, ya se formó el cono y como resultado de ello vamos a observar cómo tenemos ahora ya la posibilidad de que este núcleo pueda entrar y va a entrar, ¿de acuerdo? Y decíamos que cuando entra, él hace lo que es el camino de penetración. Esto lo hace. En el polo animal ya tengo acá lo que es el pronúcleo femenino. Es pronúcleo porque es haploides NC. Ajá. En el erizo así está. Es una ovótida, entonces ya tiene el núcleo que ya es un pronúcleo porque ya es haploide. Ajá. Mientras que en el polo vegetal apenas va a entrar el núcleo del espermatozoide. Entonces va a ser su camino de penetración. Ese lo continuamos ahorita. Todos los eventos que siguen son exactamente iguales. En este organismo, en todo se va a llevar a cabo, verán. Esto ahora lo vamos a revisar todo lo que ya vimos, pero ahora en un vertebrado. Lo vamos a ver en el caso de los anfibios, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de los anfibios resulta algo muy particular. Tenemos que característicamente vamos a observar cómo aquí la entrada es por el polo animal y observamos que el ovocito está bloqueado en metafase 2, solo emitió el primer cuerpo polar. ¿Cuándo lo emitió? ¿Cuándo lo emitió? El Antes de la mecanismo de desbloqueo y ovulación. ovulación. A ver, nuevamente, Cristian. El mecanismo de desbloqueo y ovulación. Ajá. Cuando terminó la maduración citoplásmica, en ese momento observamos cómo bloqueó sus receptores para estrógenos, se retroalimentó y ahora se sintetizó niveles más altos de LH. LH llegó a teca interna, sintetizó la progesterona y la progesterona lo desbloqueó. Dijimos que fue un estímulo hormonal, ¿de acuerdo? Entonces la progesterona lo desbloquea y emite el primer cuerpo polar y se vuelve a bloquear ahora en metafase 2. Por eso este ovocito está bloqueado en metafase 2 y tiene el primer cuerpo polar que emitió. Ajá. Y ya observamos que el primer cuerpo polar queda en el polo animal y está atrapado entre la membrana del ovocito y de la cubierta vitelina. Ajá, y de las gelatinas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a observar cómo en el caso de vertebrados y particularmente en el caso de anfibios, tenemos lo siguiente. Resulta que el espermatozoide, en este caso, entra por el polo animal. Cuando se pone en contacto con la gelatina, bueno, para ello ya fue activado, atraído y aglutinado por lo que fueron las ginogamonas. Entonces participaron tanto ginogamonas como androgamonas, ¿de acuerdo? Y con ello observamos que los espermatozoides están aglutinados en toda la superficie. Ajá. De acuerdo con ello, vamos a observar. Cuando hace contacto el espermatozoide con la gelatina, en ese momento dijimos que entraba ion calcio y provocaba la
fusión de la membrana del espermatozoide con la membrana externa del acrosoma, y en ese momento se libera la hialuronidasa que me va a lisar las gelatinas. De acuerdo con ello, observemos. En ese momento vemos cómo viene ahora la liberación, se abre camino, lisa la gelatina y tenemos a la vista lo que es la cubierta vitelina, ¿de acuerdo? Entonces, aquí va abriendo camino a través de la gelatina, pero observamos cómo ahora hay un intercambio iónico. Entra sodio, sale hidrógeno y las moléculas de actina que las tenemos aquí, entre la membrana del núcleo y la membrana interna del acrosoma, se polimerizan y me forman el filamento acrosómico, cuyos receptores se encuentran en la parte apical y se unen a la cubierta vitelina. Ahí se acerca también la enzima que lisa a la cubierta vitelina y de esa forma observamos cómo el filamento se puede unir a lo que es la membrana del ovocito. En ese momento va a entrar ion sodio y ese ion sodio va a provocar que se lleve a cabo lo que va a ser la respuesta del ovocito, que es la polimerización de las moléculas de actina en el citoplasma cortical para que se lleve a cabo la formación del cono de fertilización. De acuerdo con ello, aquí lo tenemos. Pero simultáneamente, yo por eso les decía que había fenómenos que se llevaban a cabo simultáneamente. Entonces, al mismo tiempo, desde el momento en que hizo contacto con el filamento, con la membrana del ovocito, en ese momento fue el desbloqueo de esa metafase 2 y también fue la polimerización de esas moléculas de actina para que se formara el cono de fertilización. De acuerdo con ello, observamos ahorita, ya tengo aquí, ¿se acuerdan? Antes tenía una metafase. Cuando hizo contacto lo desbloquea, emite el segundo cuerpo polar, ya no lo tengo en metafase, ahora tengo un pronúcleo femenino. Aquí sí hubo un desbloqueo de la metafase 2 y se llevó a cabo la emisión del segundo cuerpo polar, resultándome ahora el pronúcleo femenino, que ya es NC, ¿de acuerdo? Mientras tanto, vamos a observar algo muy importante. Con la entrada de sodio, además de todo esto que acabamos de mencionar, como fue la polimerización de la actina para la formación del cono de fertilización, vemos que también esta entrada de ion sodio va a provocar el cambio de potencial de membrana, dijimos de menos 70 a más 20 milivolts. A ese evento se le conoce como reacción cortical primaria. A partir de este momento que se lleva a cabo, ningún espermatozoide puede penetrar, ni siquiera acercarse. ¿Por qué? Porque ya cambió el potencial de membrana. Entonces, a partir de ese momento, ningún espermatozoide puede penetrar. Lamentablemente, esta reacción cortical primaria dura segundos. Por lo tanto, vamos a observar cómo pues enseguida va a empezar lo que es la reacción cortical secundaria. Aquí me quedé en el caso de erizo, solo que él estaba acá en el polo vegetal, ¿de acuerdo? En el caso de anfibios, entra por el polo animal y con una inclinación de 30 grados. Entonces vamos a observar cómo en este momento tenemos entonces ya ya desbloqueado, va a ser ya una célula huevo, al igual que en el caso del erizo, cuando ya vemos que va a penetrar el núcleo para llevar a cabo su camino de penetración. Durante ese camino, este núcleo va a llevar a cabo el giro de 180 grados y hay intercambio de proteínas. Entran histonas y salen protaminas. Entonces, de acuerdo con ello, va a transformar en un pronúcleo
masculino. Eso lo vemos ahorita, ya que los caminos que efectúan los pronúcleos son caminos que se llevan a cabo simultáneamente con el siguiente fenómeno de la fertilización, que corresponde a la reacción cortical secundaria. Vamos a ver en qué consiste la reacción cortical secundaria. Ajá. Y se lleva a cabo en todos, lo vamos a ver hasta en mamíferos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a observar que eso es muy significativo. La reacción cortical primaria dura segundos y es el cambio de potencial de membrana, mientras que la reacción cortical secundaria va a ser más lenta, más tardada, pero definitiva. Cuando ella se establece, ya no va a entrar más de un espermatozoide, ya no puede penetrar más, solo penetra el que dispara todo, los demás ya no pueden penetrar. Ajá. Y entonces, como dura segundos esa reacción cortical primaria, ese cambio de potencial de membrana, entonces se dispara la reacción cortical secundaria. Veamos en qué consiste. Para ello, vamos a considerar a los ovocitos, a la ovótida del erizo. En todos vamos a observar cómo mencionamos que cuando el ovocito iba madurando debido a la vitelogénesis, siempre iba a tener una capita de citoplasma bajo la membrana, al cual se le denominó como citoplasma cortical. Ajá. En esa capita dijimos que en aquellos organismos donde se almacena vitelo, característicamente, en este capita de citoplasma nunca es invadida por granulitos de vitelo, jamás. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que al finalizar la vitelogénesis, dijimos que el aparato de Golgi formaba unas vesiculitas y esas vesículas se ubicaban en ese citoplasma cortical. A estos se le denominaron como gránulos corticales. Están en todos los organismos. Ajá. Y esos gránulos corticales son los que van a participar en este momento en la reacción cortical secundaria. Entonces, la primaria, pues ya ahorita está llevándose a cabo. Tan es así que vamos a observar cómo ya no permite que otro espermatozoide pueda penetrar, pero ahora observemos. Tengo a la superficie del ovocito, de la ovótida, y tiene muy unida lo que es la cubierta vitelina. Incluso ni la vemos, ajá, porque están tan unidas las dos que no vemos que ahí está la cubierta vitelina. Pero, bueno, tiene su membrana plasmática del ovocito, de la ovótida, y tiene la cubierta vitelina. Y vamos a observar dónde hizo contacto el espermatozoide, que en el caso de anfibios fue el polo animal, en el caso del erizo, pues es en el polo vegetal, pero se lleva a cabo los mismos eventos. Entonces, vamos a observar cómo en ese momento vamos a ver cómo se lleva a cabo algo muy importante, que es el que donde hizo contacto, a partir de ese punto donde está el cono de fertilización, se empieza a liberar ion calcio intracelularmente. Esa liberación de ion calcio intracelularmente se va a liberar del retículo endoplásmico. Entonces, la liberación empieza donde está el cono de fertilización y ese ion calcio lo que va a provocar es que se fusione la membrana del gránulo cortical con la membrana del ovocito. Me refiero en este caso al de anfibio. Entonces, acá lo tengo y no hay fusión. Ajá, pero donde se empieza a liberar ion calcio, se empiezan a fusionar los gránulos corticales. Y algo muy importante, van a empezar, cuando se fusionan, van a empezar a salir todo el contenido que tienen los gránulos corticales, pero van a salir en orden. Ajá. Entonces vamos a observar cómo ese orden tiene un significado fisiológico y vamos a ver por qué. Bueno,
En primer lugar, va a salir de esos gránulos que fusionaron y va a empezar aquí en el punto donde está el cono de fertilización, y esa reacción de fusión se va a llevar en toda la superficie, va a ser radial desde donde está el cono hasta toda la superficie. Entonces se va a ir fusionando paulatinamente hasta cubrir toda la superficie. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, veamos qué productos van saliendo y qué consecuencias vamos observando. Tenemos que cuando se fusiona, una de las primeras enzimas que sale es la de la aminasa vitelina. La de la aminasa vitelina lo que hace es romper las uniones que existen entre la membrana del ovocito y la cubierta vitelina. Lo que hace es que se separe la cubierta vitelina. Entonces, si nos fijamos, donde hay fusión ya de gránulas, ya la cubierta está separada de lo que es la membrana del ovocito. Ajá. Pero también algo importante, vemos que donde ya se fusionaron, también los espermatozoides se separan. Mientras que donde todavía no se fusionan, vemos que todavía están unidos. Veamos a qué se debe. Entonces, de acuerdo con ello, aquí vemos que la de la aminasa vitelina ya rompió las uniones que hay entre la cubierta vitelina y la membrana del ovocito, haciendo que ésta se separe de la superficie del ovocito. Y veamos para qué necesita que se separe. Bueno, porque ahora va a salir otra enzima que en total van a ser 5 productos. Entonces, en segundo lugar, va a salir otra enzima que es la proteasa espermorreceptor. ¿Qué hace la proteasa espermorreceptor? Modifica la secuencia de la proteína de los receptores de la bindina. Entonces, si ya modificó esos receptores, en ese momento todos los espermatozoides que estaban ahí se separan. ¿Por qué? Porque ellos ya no reconocen las secuencias. La bindina ya no reconoce ese receptor porque ya se modificó la secuencia de aminoácidos. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. Luego sale en tercer lugar una glucoproteína, pero la glucoproteína se adhiere a la parte interna de la cubierta vitelina, haciéndola muy gruesa. Entonces vemos que ya esta ya no nada más es la cubierta, sino ya es la glucoproteína que se le adhirió ahí. Y además vemos que esta glucoproteína se hidrata, y cuando se hidrata, se eleva de la superficie del gameto femenino, provocando que aparezca lo que es el espacio perivitelino. En ese momento observamos cómo se va haciendo cada vez más gruesa esto conforme se va separando, conforme se vayan uniendo los gránulos corticales, de tal forma que vamos a observar cómo tenemos que en cuarto lugar va a salir otra enzima. La enzima que sale, para esto yo ya tengo muy gruesa esa cubierta, ¿de acuerdo? Ya no tengo nada más la cubierta vitelina, sino que además tengo ya la adición de lo que es la glucoproteína, y ahora se está liberando lo que es la ovoperoxidasa. Esa ovoperoxidasa va a ser muy importante, porque en este momento lo que va a provocar en esta pues cubierta ya más gruesa es que haya un endurecimiento. Ese endurecimiento se debe a que la ovoperoxidasa provoca el entrecruzamiento de los grupos tirosina. Entonces ya tenemos ahora sí una cubierta que con ella ya no hay enzimas del espermatozoide que la puedan lisar. Entonces por eso les decía que después de que se lleva a cabo pues esta reacción cortical secundaria es definitiva, ya no puede ningún espermatozoide penetrar. Ajá. Y en último lugar, en quinto lugar, va a salir una proteína. A esa proteína se le conoce hialina, proteína hialina, y ella queda en la superficie de
de ese gameto femenino. Eso es muy importante porque para la siguiente fase del desarrollo, que es la segmentación, esa proteína hialina evita que los blastómeros se separen. Entonces es muy importante. De acuerdo con ello, vamos a observar que esta reacción cortical hace que ahora la célula huevo, porque bueno, ya tenemos ahorita como lo vamos a ver, ya tenemos al núcleo del espermatozoide dentro, transformado en pronúcleo, porque ya cambió sus protaminas por histona, y bueno, vamos a observar cómo viene otro fenómeno de la fertilización, que es muy importantísimo y que va a ser fundamental para todas las fases del desarrollo que siguen, y son los movimientos ovoplásmicos. Pero antes de revisar los movimientos ovoplásmicos, tenemos una característica. Lo primero que vimos al iniciar fertilización era que deberíamos de considerar la etapa de madurez en la que se encontraba. Y así vimos, bueno, pues que la mayoría de los vertebrados estaba bloqueado en metafase 2. En el caso del erizo estaba terminada las dos divisiones meióticas, era una ovótida. En insectos y en otros organismos, pues puede estar en diferente estado fisiológico. Cuando se revisa fertilización de un organismo en particular, hay que checar donde se encuentra como estado fisiológico de madurez ese gameto femenino para que pueda participar en la fertilización. De acuerdo con ello, eso es lo primero. Este es el fenómeno de aglutinación. Así se observa. Esta es en el caso del erizo de mar. Entonces se observa. Con respecto a la pregunta, ¿quién provocó este fenómeno de aglutinación? ¿Las ginogamonas? ¿Mandé? Bueno, el ovocito que libera ginogamonas. Fueron las gamonas, las ginogamonas y androgamonas. Eso provocó que se llevara a cabo este fenómeno de la aglutinación. Si es de erizo, ¿cómo se llama particularmente esa ginogamona? Es de erizo. Se los mencioné hoy. ¿La vindina? ¿Mandé? ¿La vindina? No, la vindina está en la membrana interna del acrosoma. Esa es una proteína especie específica. Y lo que es la ginogamona se desprende de la gelatina. En el erizo, ¿qué era? ¿Cómo se llama esa molécula? Una proteína de 14 aminoácidos. ¿Resac? Resac, claro. Entonces, de acuerdo con ella, observamos si este es el caso del erizo, particularmente en él ya está determinada esa
proteína, es pequeña, pues es de 14 aminoácidos, ajá, pero bueno, importante, con ella se lleva a cabo lo que es la reacción de aglutinación. Si se fijan, también yo les fui indicando ahorita que fueron liberándose algunos productos, la modificación que hacía a nivel de la superficie de ese gameto femenino y que como consecuencia se iban desprendiendo gametos masculinos, ya no reconocían. Ajá. Entonces vamos a observar cómo muy significativamente vamos a observar cómo cambia ciertas características fisiológicas en función de pues estar dando protección para que no se lleve a cabo esa polispermia. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, ese es el fenómeno de aglutinación. Y bueno, aquí vimos todos los pasos que se llevaron a cabo en el caso del erizo. Dijimos que él fue atraído, primero lo activó, lo atrajo y lo aglutinó en su superficie, ocasionando que cuando el espermatozoide se ponía en contacto con la gelatina, se llevaba a cabo lo que era la reacción acrosómica, que ya sabemos en qué consiste, y se liberaba enzimas, entre ellas la hialuronidasa, que es la que empieza a lisar, empieza a abrir camino. Dentro de esa reacción acrosómica también dijimos que eso que estaba ocurriendo era que cuando se ponía en contacto entraba ion calcio al espermatozoide. Posteriormente, ya que se lleva a cabo la fusión de la membrana y se libera la hialuronidasa, en ese momento tiene un intercambio iónico. Tiene un intercambio iónico ocasionando que en ese momento se incremente el pH intracelular y eso hace que la actina que se encuentra entre la membrana interna del acrosoma y la membrana nuclear se polimerice y me forme el filamento acrosómico. Exponiendo, dijimos que era la vindina, porque la vindina está aquí en la membrana interna del acrosoma. Entonces, cuando se eleva, la vindina queda expuesta y ese filamento es el que va a llegar primero para que se ponga en contacto con lo que es la cubierta vitelina. Esa cubierta vitelina tiene los receptores para la vindina, ¿de acuerdo? Entonces, los receptores de la vindina están aquí en la cubierta vitelina. Como es de la misma especie, se van a reconocer y cuando se reconocen, en ese momento, pues se unen el receptor con la vindina y al mismo tiempo decíamos que la membrana interna del acrosoma también lleva una enzima que no difunde y esa es la acrosina. Cuando se unen la vindina con su receptor en esa cubierta vitelina, en ese momento la membrana interna del acrosoma pues queda en contacto y como ahí está la acrosina, lo que hace es lisar aquí la cubierta vitelina, abrir paso para que ahora el filamento se ponga en contacto con la membrana de la ovótida, porque es de erizo. Ajá. Y de acuerdo con ello se va a abrir el camino para que pueda el núcleo penetrar, ¿de acuerdo? Entonces falta el cono de fertilización y entonces en ese momento cuando hizo contacto, ¿qué pasó? En el caso del erizo entra ion sodio y el ion sodio provoca la polimerización de la actina que está aquí en la capita de citoplasma cortical para que se eleve y forme el cono de fertilización. Y además tenemos el cambio de potencial de membrana de menos 70 a más 20, ¿de acuerdo? Reacción cortical primaria. Ahí tenemos ya todos los eventos, ¿sí? El único que no se lleva a cabo es que en el caso del erizo no es desbloqueada. ¿Por qué? Porque es una ovótida, ella no estaba bloqueada en ningún momento, ¿de acuerdo? Por eso ese pasito, el segundo, lo eliminamos. Ajá. Algo que no eliminamos en el caso de lo que es los movimientos o en este caso todos los fenómenos de fertilización en el caso de los anfibios. Ajá.
Entonces, de acuerdo con ello, observemos, vamos ahí. Es muy bonita, la reacción acrosómica. Aquí es donde tenemos, bueno, tenemos aquí la membrana interna del acrosoma y ahí está la vindina. Ajá. Acá tenemos la membrana externa del acrosoma. Yo les decía que la membrana externa del acrosoma queda hacia la membrana del espermatozoide, mientras que la interna queda hacia la membrana nuclear. Y entre membrana interna y membrana del núcleo tenemos lo que es las moléculas de actina. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, observemos, cuando viene entra calcio, se fusionan las membranas, se libera la hialuronidasa para que lise la gelatina y observamos cómo viene un intercambio iónico. Entra sodio, sale hidrógeno, se eleva el pH, se polimerizan las moléculas de actina y eso provoca que se forme el filamento acrosómico. Por eso se expone la vindina, porque la vindina estaba en la parte interna y ahora vemos cómo puede ya exponerse. La que llega primero, pues como es perpendicular, como entra al gameto femenino, vemos que quien queda en primer lugar, pues serían las moléculas de vindina que se encuentran en la parte apical del filamento acrosómico. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar cómo tenemos característicamente terminado lo correspondiente a los cambios que se llevan a cabo en el gameto masculino. Ahora ella se va, ya lisa la cubierta vitelina, entra a lo que es a ponerse en contacto con la membrana del ovocito, forma el cono de fertilización en respuesta al contacto de ese filamento acrosómico y empieza ahora a llevarse a cabo pues otros cambios, como va a ser que entra sodio al ovocito, ahí nada más entra ion sodio, y luego que entre ese ion sodio polimerizan las moléculas que se encuentran en el citoplasma cortical, se eleva formándome el cono de fertilización y también se lleva a cabo la reacción cortical primaria, que es el cambio de potencial de membrana de menos 70 a más 20. Enseguida viene ahora, pues, lo que va a ser la reacción cortical secundaria mediada por ion calcio, pero el ion calcio se libera intracelularmente, dijimos, del retículo endoplásmico. ¿De acuerdo? Entonces, en todos los tenemos hasta ese punto. Aquí está representado. ¿Cómo están? Bajo la membrana del gameto femenino encontramos lo que son los gránulos corticales. Cuando se libera ion calcio, la membrana de los gránulos corticales se fusiona con la membrana plasmática del gameto femenino. Ajá. Cuando se fusionan, se liberan en primer lugar, dijimos, de la laminasa vitelina para que se separe la membrana de la cubierta vitelina. Entonces, de esa forma pueden salir los demás productos. Si no actúa primero la de laminasa, no puede llevarse a cabo lo que es, pues, esa formación de una barrera que va a ser la membrana de fertilización. Entonces, la primerita que sale es de laminasa y rompe las uniones entre la cubierta primaria, que es la cubierta vitelina, y la membrana del ovocito para que se separen y puedan salir los demás productos. Si no, no pueden salir. Entonces, es muy significativo. Al final, ¿qué me da como resultado? Pues me da la cubierta vitelina, bueno, la capita de hialina que queda sobre la proteína que queda sobre la superficie de la célula huevo. Y acá tendríamos, esta sería la membrana de fertilización, en la cual, por más espermatozoides que lleguen, ya ellos ya no están adheridos, ya no tienen la aglutinación. ¿Por qué? Pues desde la segunda enzima que modificó la secuencia de las proteínas receptoras de la vindina, desde ese momento se empiezan a separar ya los espermatozoides, porque ya no pueden penetrar a ese gameto femenino. Entonces, la reacción cortical primaria y secundaria son y muy importantes porque evitan la polispermia, que la primera dura segundos, se dispara la segunda,
que es más tardada, pero segura. Ya con ella sí no entra ningún espermatozoide. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Ahora sí, vamos a ver, bueno, es la reacción cortical secundaria en esquema, cómo se va liberando todo lo que tiene el contenido. Aquí todavía no se libera. La de la aminasa rompe estas uniones y me va separando la cubierta vitelina de la membrana del gameto femenino. Entonces, de acuerdo con ello, esta es la reacción cortical en el caso del erizo. Y observemos. Aquí tenemos, está pero cubierto de espermatozoides. En toda su superficie hay espermatozoides. Esa es la aglutinación, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar tenemos la aglutinación. Aquí observamos cómo empieza a llevarse a cabo la reacción cortical, y cuando se empieza a llevar a cabo la reacción cortical, porque primaria, la segunda, se dispara la secundaria. Entonces, aquí la tenemos. Vemos que donde se ha llevado ya a cabo la fusión de los gránulos corticales, todo aquí ya no tengo espermatozoides unidos, todo lo tengo en esto, pero yo les dije que era radial. Entonces, observemos, va siendo radial y nada más tengo ya este pequeño tramito donde todavía hay espermatozoides. Finalmente, la célula huevo queda flotando en el espacio perivitelino, que ya sabemos cómo se formó, ¿de acuerdo? Entonces, ese espacio perivitelino se forma y la célula huevo va a quedar protegida por lo que es la membrana de fertilización, que ella me va a delimitar a pues ese espacio perivitelino, y ahí va a estar flotando lo que va a ser la célula huevo. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, continuemos. Vamos con lo que son, pero antes de empezar con los movimientos ovoplásmicos, tenemos dos problemitas, son súper sencillos. Esos me los pueden decir rapidísimo. Ajá. Porque ustedes se van a dar cuenta, lo puse de esa forma. Pero bueno, ya cuento con los equipos que formaron ustedes, tengo el del grupo de la mañana y empezamos con ejercicios. Ustedes se van a dar cuenta cómo, pues a partir de este momento van a hacer una serie de ejercicios que se van a llevar a cabo para que puedan ir integrando todos los fenómenos de la fertilización. Entonces, por favor, analicen los dos y díganme qué pasa en el primero y qué pasa en el segundo, por favor. Aquí no válido. Yo les digo, ¿qué fenómenos de la fertilización se llevan a cabo? A lo mejor esto todo explica a qué se debe el no, y ya me lo pueden decir. Siempre qué fenómenos de fertilización se llevan a cabo y explique el desencadenamiento de eso, porque ya no se llevan a cabo. Eso está rápido, ¿de acuerdo? Conforme lo vayan teniendo el resultado del primero, del segundo, pues me lo van mencionando, por favor. Dos minutitos máximo.
tienen dos organismos. El primero corresponde al erizo, es una ovótida. Ajá. Y ya esos 10 ovótidas se van a poner en un recipiente con agua de mar. Pero lo importante de esta agua es que carece de ion sodio. Se le van a adicionar 50 gametos masculinos de la misma especie. Ajá. ¿Qué fenómenos de la fertilización se llevan a cabo y a qué se deben esos fenómenos que se desencadenan? El segundo corresponde a un vertebrado, es anfibio. Ponemos un recipiente agua de mar, pero en este caso carece de ion calcio. Y pues los ovocitos en este caso están bloqueados en metafase 2, acá no hay bloqueo. A este se le agregan gametos masculinos también de la misma especie. ¿Qué fenómenos se llevan a cabo? Las condiciones son diferentes. Entonces, ¿qué fenómenos se llevan a cabo en erizo y qué fenómenos se llevan a cabo en el anfibio? Profesora, Sí. en el primero sería la aglutinación y la reacción acrosómica. A ver, se lleva a cabo primero aglutinación mediada por Las gamonas. las gamonas, ¿de acuerdo? Androgamonas y ginogamona. Luego se lleva a cabo. La reacción acrosómica. ¿Quién provoca la reacción acrosómica? El espermatozoide. No, él la sufre, él sufre en la reacción acrosómica. ¿Quién desencadena la reacción acrosómica en el espermatozoide? Ayúdenle a la compañera, por favor. ¿Quién provoca la reacción acrosómica en el espermatozoide? La entrada de calcio. La entrada de ion calcio. ¿Eso provoca qué? La reacción acrosómica. ¿En qué consiste? En que entra ion calcio y sale ion sodio. No, nada más entra ion calcio, ¿cuál? ¿Y qué provoca esa entrada de ion calcio? Que se lleve a cabo la fusión de la membrana interna del esperma con la del acrosoma. No, ¿la membrana qué? Fíjese lo que me está diciendo. A ver, imagínense el esquemita. ¿Se fusiona la membrana qué? La membrana plasmática del espermatozoide. ¿Con quién? La membrana externa del acrosoma. Con la membrana externa del acrosoma. Y cuando se fusionan, ¿qué ocurre? ¿El contenido del acrosoma sale? ¿Cómo qué es? La hialuronidasa. Ajá, ¿qué hace la enzima? Lisa la gelatina. Lisa y abre camino. ¿Qué más ocurre? ¿Por qué ocurre el cambio de pH? ¿Quién lo provoca? La entrada del ion sodio. La entrada del ion sodio y la salida de ion, bueno, del Muy hidrógeno. bien, hay un intercambio iónico y eso incrementa el pH intracelular. ¿Qué provoca ese pH intracelular? Que se polimerice. Ajá. ¿Qué se polimeriza? La actina. Ajá, ¿dónde se encuentra? Por debajo de del acrosoma. No sé cómo. Se encuentra
entre la membrana interna del acrosoma y la membrana nuclear. Ajá. Y cuando se polimeriza, ¿qué provoca? El ensamblamiento de los microtúbulos para formar el canal acrosómico. Ajá. Y como consecuencia, este filamento que expone. ¿Qué va en la parte apical del filamento? La vindina. La vindina, que es una proteína especie específica. Ajá. ¿Y dónde tiene receptores la vindina? A nivel La membrana de la vitelina. No, si todavía no, ¿cómo iba a llegar? ¿A quién llega apenas? ¿A quién se va a acercar? Apenas la hialuronidasa lisó la gelatina y luego A la cubierta vitelina. a la cubierta vitelina. Entonces, la vindina tiene receptores en la cubierta vitelina, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué pasa ahí? Misma especie, entonces, ¿qué pasa? La acrosina a la cubierta ¿Mande? vitelina. La acrosina va a alisar a la cubierta vitelina. Ajá. Todos. ¿Y luego qué pasa? ¿Forma el cono de fertilización? ¿Quién forma el cono de fertilización? No, a ver, la acrosina lo que hace es lisar la cubierta vitelina para que el filamento pueda entrar y ponerse en contacto con la membrana del ovocito. Ajá. La acrosina es una enzima que va adherida a la membrana interna del acrosoma. Y como no difunde, solo que haya reconocimiento entre vindina y los receptores de la cubierta vitelina ahí. Y ahorita una de sus compañeras acaba de mencionar y que luego se forma el cono. Le digo, ¿quién provoca la formación del cono? Me dice la entrada de ion sodio. Ajá, ¿de acuerdo? Nada más una particularidad. Estas obótidas están en agua de mar carente de ion sodio. Deben de considerar pues las condiciones en que se encuentra para que se puedan desencadenar todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si están en esta condición? Profesora, pues creo que desde no se formaría el proceso filamento acrosómico porque también se requiere sodio, pero obviamente tampoco el cono de fertilización. Claro, ajá. No se formaría porque no hay intercambio iónico, ¿de acuerdo? Entonces, desde ahí se me va a bloquear, ajá, entonces no se llevaría a cabo esa formación del proceso acrosómico porque no cuenta con los elementos, no habría las condiciones del pH que se requieren para que se polimerice la actina, ajá. Entonces, quedaría en reacción acrosómica, pero sin formación del filamento acrosómico, ¿de acuerdo? Todo lo demás sí se lleva a cabo, pero ya no se formaría el filamento acrosómico. No hay intercambio iónico, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? En lugar de dejárselos hasta el final y a qué se debe, yo se los fui preguntando una por una. A ver, ahora sí, esta completita, esto por esto, así, de acuerdo como nos fuimos hecho, nada más consideren que en este caso es de anfibio, está bloqueado en metafase 2, entonces, ¿qué fenómenos de la fertilización se llevan a cabo? Primero sería la reacción acrosómica. No, primero, ¿qué sería? Aglutinación. La aglutinación, ajá. Vendría la participación de las gamonas para que se puedan acercar los gametos masculinos a femenino.
Ajá, mediada por esas gamonas, androgamonas y ginogamonas. Y luego, ya se aglutinaron y ahora, ay, díganme cómo me fueron diciendo el de arriba. Lleva a cabo un intercambio iónico que hace que la membrana externa del espermatozoide y la membrana externa perdón, la membrana del espermatozoide y la membrana externa de la crosoma se unan. ¿Sí qué? A ver, quien tiene membrana interna y externa es el acrosoma, ¿de acuerdo? Tiene una membrana interna que está en contacto o muy cerca de la membrana plasmática del espermatozoide. Ajá. Pero también tiene una membrana interna que está cerca del núcleo. El acrosoma, nada más. Ahora sí, a ver, ¿qué decía? Ya se aglutinaron por efecto de las gamonas y ahora... El intercambio iónico en el que entra sodio y eso provoca... ¿Están de acuerdo que haya un intercambio iónico? Claro, entra ion calcio. ¿Y qué hace ion calcio cuando entra? ¿Libera sodio? No. ¿Qué provoca el ion calcio cuando entró? La fusión de las membranas del espermatozoide y de la crosoma, la externa. La externa del acrosoma. ¿Y libera? La hialuronidasa. Libera la hialuronidasa. ¿Y la hialuronidasa qué hace? Lisa las gelatinas. Ajá, lisa las gelatinas. Y luego... hay un intercambio iónico, ¿verdad? Y luego... Luego, ¿qué pasa? Se polimeriza la actina y se forma el filamento acrosómico. Ajá. Y luego... ¿Se fijan algo importante? ¿En qué medio está? Y no podría llevarse a cabo la reacción acrosómica. ¿Verdad? Yo les dije, ¿qué creen? Ahorita yo no les pongo unos ejercicios donde ya tengan que interactuar entre ustedes y llevar a cabo pues una discusión y que se lleve a cabo todo lo correspondiente a tener un resultado. Les dije, va sencillo. Ajá. Uno ni siquiera me desencadena todos los eventos. Por ejemplo, en el segundo caso, el otro, pues siquiera todavía llevó a cabo la reacción acrosómica, pero aquí ya no la llevó a cabo. No la lleva a cabo porque está en un medio carente de ion calcio. Entonces, para que se pueda llevar a cabo la reacción acrosómica, el ion entra ion calcio, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, aquí lamentablemente no se podría llevar a cabo lo que es la reacción acrosómica. ¿Todos de acuerdo? ¿O hay alguna duda? No, profesora. Ninguna, ¿verdad? Bueno. Pasamos a la siguiente fase, que son movimientos ovoplásmicos. Los movimientos ovoplásmicos, yo les había mencionado que los vamos a analizar en gametos femeninos que tengan pigmento de forma natural. Si se fijaron primero dentro de los fenómenos
de fertilización, primero se llevaron a cabo los fenómenos a nivel del gameto masculino y ahorita ya estamos en el femenino, desde que el espermatozoide hizo contacto con el filamento acrosómico en la membrana del ovocito, desde ahí empiezan los fenómenos en el gameto femenino, porque empieza la formación del cono de fertilización, reacción cortical primaria, reacción cortical secundaria y ahora movimientos ovoplásmicos. Entonces, todos estos son de cambios a nivel del gameto femenino. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar. Vamos a considerar, en primer lugar, al erizo. Vamos a ver en total 3 organismos, ¿de acuerdo? Entonces, muy significativo, observemos. En el caso del erizo, listos, ajá. En el caso del erizo vamos a observar cómo es una ovótida que ya emitió los 2 cuerpos polares. El primero se divide y en ese momento pues, me daría 3 cuerpos polares y el núcleo de la ovótida, que es NC. Bueno, de acuerdo con ello observamos que esta ovótida pues es de color rojo. Así lo vemos externamente y está protegida por la cubierta vitelina. ¿De acuerdo? Que aquí la ponemos por muy separada. Ya sabemos que no está tan separada. Y observamos algo muy importante. Lo primero que debemos hacer al iniciar el análisis de los movimientos ovoplásmicos es saber cuántos tipos de citoplasma tiene cada uno de estos gametos femeninos con los cuales vamos a trabajar. Y de esta forma observemos. Aquí tenemos entonces la ovótida, en el caso del erizo, es de color roja. Para saber cuántos tipos de citoplasma tiene, voy a hacer un corte sagital de polo animal a polo vegetal. Eso me permite obtener una porción del lado derecho y una porción del lado izquierdo. Y con una de las 2 porciones me quedo. Es igualita. Incluso si a esta le vuelvo a hacer otro corte, voy a tener 4 porciones exactamente iguales. Por eso se dice que tiene una simetría radial. ¿De acuerdo? Bueno, observemos. En este caso tenemos el pronúcleo femenino, pronúcleo porque ya es NC, ya es haploide, ¿de acuerdo? Entonces, este es el pronúcleo femenino y se encuentra ubicado en el polo animal. En cuanto al citoplasma rojo que estamos viendo externamente, cuando hacemos el corte sagital nos damos cuenta que solo es una capa de citoplasma pigmentado, pero que no todo el citoplasma es de color rojo, que eso que vemos externamente es porque solo es una capa que se encuentra pues externa. Internamente observamos que tenemos un citoplasma gris con vitelo. De acuerdo con la cantidad de distribución de vitelo, es isolécito, poco vitelo, uniformemente distribuido. Entonces, de acuerdo con ello, ya tengo el pronúcleo femenino en el polo animal. Y dijimos que en el caso del erizo, el espermatozoide entra por el polo vegetal. Ajá. Para ello ya llevó a cabo lo que es la reacción provocada por las gamonas, por eso ya está cerca. Ya le hizo incluso la gelatina, ajá, y va a entrar el núcleo del espermatozoide que entra por el polo vegetal. Ya vimos el canalito que se formaba para que el núcleo entre. Entonces el núcleo entra y cuando entra vemos que es muy compacto, es muy pequeñito si yo comparo con el volumen del pronúcleo femenino. ¿Qué es lo que pasa durante este camino de penetración que lleva a cabo el núcleo del espermatozoide? Bueno, pues dijimos que daba un giro de 180 grados. Ajá. Y también hay un intercambio de proteínas. Salen protaminas y entran histonas. ¿Qué provoca ese intercambio de proteínas? Pues que haya un incremento de volumen del núcleo. Y en ese momento se transforma en lo que es el pronúcleo masculino,
El volumen del pronúcleo femenino y masculino es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Pero en este caso, para que este núcleo del espermatozoide se transformara en un pronúcleo masculino, tuvo que haber ese intercambio de proteínas, ¿de acuerdo? Mientras que en este caso ya no se modificó porque él ya era MC, porque ya había sufrido las 2 divisiones meióticas consecutivas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a observar que en el momento en que el espermatozoide hace contacto con la membrana de la ovótida, en ese momento lo que sucede es que todo el citoplasma cortical de polo animal y de polo vegetal se desplaza y se ubica en el ecuador. Entonces me forma en el ecuador una capa de citoplasma pigmentado. Ajá. Y de esa forma tenemos estratificadas 3 crecientes, un citoplasma gris en polo animal, un citoplasma gris en polo vegetal y en el ecuador tenemos el citoplasma pigmentado de color rojo. De esa forma observamos en el citoplasma gris de polo animal, ahí tenemos al pronúcleo femenino. En el citoplasma gris de polo vegetal tenemos al pronúcleo masculino. Ajá. Y ahora observemos. Los 2 pronúcleos van a llevar a cabo lo que es el camino de copulación. Entonces viene un camino de copulación y otro, y se ponen frente a frente en el ecuador. Entonces a los 2 los tengo uno frente al frente. Cuando ya están no fusionados, sino uno y otro frente a frente, ahora van a llevar a cabo lo que va a ser el camino de segmentación, y eso los lleva a ubicarse en el centro, en el cual ocurre la fusión de los 2 pronúcleos para que me dé como resultado un núcleo diploide. Ajá. Entonces, a esa fusión de los 2 pronúcleos se le conoce como anfimixis. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del erizo, producto de los movimientos ovoplásmicos, observamos que de 2 citoplasmas con el cual empezó la ovótida, observamos que se estratificaron. Ya tengo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora ya tengo 3 en lugar de 2. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a observar que si a esa célula huevo que tiene 3 crecientes de citoplasma y el núcleo diploide en el centro, le hacemos un corte sagital, me da un lado derecho, un lado izquierdo igualitos. Pero si luego le hago otro corte, así como si tomamos una naranja, un corte, luego otro, tengo 4 porciones exactamente iguales. Este tiene una simetría radial. Entró con simetría radial y termina con simetría radial. Es una característica del erizo, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos que considerar para la siguiente fase del desarrollo, que es la segmentación. Ahí es muy importante considerar estas crecientes que se establecieron como consecuencia de los movimientos ovoplásmicos fundamental, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a observar que estas crecientes de citoplasma, el citoplasma gris del polo animal me va a dar este citoplasma, que es citoplasma ectodermal. El citoplasma pigmentado cortical, que está a la altura del ecuador, me da origen al endodermal. Y el citoplasma gris, que está en el polo vegetal, me da origen a mesodermal. Tengo solo 3 crecientes en el caso de la célula huevo del erizo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a observar, aquí tendríamos el núcleo central, que es 2N, y de acuerdo con ello tendríamos en este momento algo muy característico. Son crecientes de citoplasma, es una sola célula, es la célula huevo, pero tiene el núcleo central, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, esta es una vista externa. Para ver el pronúcleo femenino tuve que hacer un corte sagital y darnos cuenta de los citoplasmas que contiene. Ajá. Esta es una vista externa, porque la vista interna
Si se fijan, es la misma distribución de citoplasma, pero en la interna me permite ver los pronúcleos, ¿de acuerdo? En la interna me permite ver los caminos que llevan a cabo los pronúcleos, todos los caminos que llevan a cabo para darme como resultado una célula huevo con un núcleo central, ¿de acuerdo? Entonces vemos que como consecuencia de los movimientos ovoplásmicos del erizo, tenemos una célula huevo con 3 crecientes de citoplasma, ectodermo, endodermo y mesodermo. 3 crecientes de citoplasma. Empezó con simetría radial, termina con simetría radial. ¿Esto por qué? Yo se los estoy presentando un esquema, pero no es un esquema, es la ovótida es una esfera, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes de tarea me van a hacer los modelos de los movimientos ovoplásmicos en el caso del erizo. Yo aquí puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá. Ustedes pongan los que quieran, pero me tienen que demostrar. Este lo tienen que poner y este también, porque son los primeritos que nos van a indicar cuántos tipos de citoplasma tiene, cómo está, si es un ovocito, si es una ovótida. Desde el momento en que me dicen erizo, pues yo sé que es una ovótida. Vería la ubicación del pronúcleo femenino. Entonces, esta es una vista externa, pero si le hago el corte, voy a ver la ubicación de los 2 pronúcleos. Entonces, siempre en corte yo veo la parte interna. Ajá. Si no hago corte, voy a ver externamente. Por ejemplo, esta es una vista externa, pero esta es una vista interna porque estoy viendo el núcleo. Externamente no lo puedo ver, pues está ubicado en la parte central de la célula huevo. ¿De acuerdo? Entonces, el número de modelitos que me hagan es cada uno de ustedes, pero en ellos tiene que ir la formación, bueno, movimientos ovoplásmicos, formación de los pronúcleos y caminos que efectúan los pronúcleos, ¿de acuerdo? Durante esos movimientos ovoplásmicos, porque se van dando simultáneamente hasta llegar a la célula huevo, cuyas crecientes resultantes son estas, ¿de acuerdo? Entonces, el final es este. Entonces, les digo, yo aquí puse 8, ustedes me pueden poner más, los que ustedes quieran, no hay problema. Ajá. Entonces, de acuerdo con esto, ¿tienen alguna pregunta con respecto a los movimientos ovoplásmicos de erizo? Por mi parte, no. No, profesora. Muy bien. Veamos. De acuerdo con ello, vamos a observar. Ahora pasamos a otro organismo. Vamos a ir ascendiendo en la escala zoológica, ¿de acuerdo? Entonces, veamos. Ahora paso con un procordado que es Estiela. En el caso de Estiela, observemos, es un ovocito. Yo me doy cuenta desde el momento que tiene solo un cuerpo polar, lo que me indica que emitió el primer cuerpo polar. Es un ovocito y tiene un pigmento de color amarillo. Entonces, si a este ovocito le hago un corte sagital, me va a dar un lado derecho, un lado izquierdo. Puedo observar el lado que quiera, pues es igualito. Ajá. Entonces vamos a observar que en este caso el citoplasma amarillo que observamos externamente, aquí veo que solo es cortical, que tiene una capita cortical. Y en el interior de él vamos a observar que hacia polo animal tenemos un citoplasma transparente y todo lo demás es citoplasma gris con vitelo. Este citoplasma gris con vitelo, este organismo tiene poco vitelo, es isolécito, tiene poco vitelo uniformemente distribuido. Ajá. De acuerdo con ello, observemos. Entonces le hago el corte y veo que está bloqueado en metafase 2, ¿de acuerdo?
En este organismo también, este procordado, observamos cómo el espermatozoide también entra por el polo vegetal cuando hace contacto. Entonces, todos los fenómenos de la fertilización ya pasaron, ¿de acuerdo? Ya vamos en movimientos ovoplásmicos. Entonces, cuando él se pone en contacto con la membrana de ese ovocito, a partir de ese momento yo les había mencionado que se suceden varios fenómenos simultáneamente. Pero para que estos fenómenos se puedan explicar, yo se los he ido desfasando. Entonces, muy característicamente, observemos algo importante. Bueno, en primer lugar, tenemos que el espermatozoide al entrar por el polo vegetal, lo primero que hace cuando se pone en contacto el espermatozoide ya con la membrana del ovocito, en ese momento se lleva a cabo lo que es el desbloqueo y emite de esa metafase 2 y emite el segundo cuerpo polar. Ajá. Al emitirse el segundo cuerpo polar, me va a dar como resultado que se forme un pronúcleo femenino, porque ya va a ser NC, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, vamos a observar cómo provoca que los movimientos del citoplasma se lleven a cabo. Esto es que los movimientos ovoplásmicos se lleven a cabo. Y uno de los primeros es, desde que hace contacto, es cuando ese citoplasma cortical amarillo de polo animal se desplaza hacia polo vegetal. Cuando se va desplazando, esto yo lo veo externamente, se va desplazando y me va dejando al descubierto un citoplasma gris y un transparente en el continúan los movimientos ovoplásmicos y ya observamos que todo el citoplasma cortical queda en el polo vegetal. En el polo animal queda todo el citoplasma gris con vitelo. Y en el ecuador queda este citoplasma transparente. Entonces yo empecé con unos citoplasmas. Hasta este momento llevo 1, 2, 3 citoplasmas. Ajá. Y observamos algo muy importante. Un bloqueo provocado por el espermatozoide, ahora tengo el pronúcleo femenino en el polo animal, en ese citoplasma gris. Mientras que el núcleo entra por el polo vegetal y ya hace camino de penetración. Durante ese camino de penetración vamos a observar algo muy importante y es que el núcleo, si lo vemos, pues va a estar muy pequeñito, muy compacto. Si yo comparo este con el volumen del pronúcleo, pues nada que ver, este es muy compactito. Pero cuando lleva a cabo su camino de penetración, como ahí vemos que salen protaminas y entran histonas, cuando termine el camino de penetración, ya tengo al pronúcleo masculino. Y si vemos, el volumen es exactamente el mismo. Pero ya sabemos cómo se formó el pronúcleo femenino, cómo se formó el pronúcleo masculino. Entonces, y hasta este momento tengo esta estratificación de citoplasma. Ahora vamos a observar cómo va a continuar lo que son los movimientos ovoplásmicos. Y ahora vamos a observar. Este citoplasma amarillo se va a desplazar al ecuador y me va a formar una creciente amarilla, como si fuera una media luna. Ajá. Entonces, ese me forma a la altura del ecuador, este citoplasma amarillo porque se desplaza hacia el ecuador. También vamos a observar, y aquí lo tengo, se desplazó hacia el ecuador y me forma una creciente amarilla. Sobre esa creciente amarilla, el citoplasma transparente me forma otra creciente de citoplasma transparente. En ese momento, cuando ya se llevó a cabo este movimiento, estos movimientos ovoplásmicos, los pronúcleos van a llevar a cabo camino de copulación y de esa forma el pronúcleo femenino
se ubica en el citoplasma transparente, mientras que el pronúcleo masculino se desplaza y va a la creciente amarilla. De acuerdo con ello, ahí se pone uno frente al otro y los dos juntitos van a ser camino de segmentación para ubicarse en el centro y que ocurra la anfimixis. Mientras ellos van llevando a cabo su camino de segmentación, continúan los movimientos ovoplásmicos. Y ahora veamos, este citoplasma, esta creciente de citoplasma transparente, él difunde en todo el polo animal, por eso ya lo tenemos en todo esto extendido. Entonces difunde en el polo animal, ocasionando que se estratifiquen dos crecientes más opuestas a la amarilla, pero estos son de citoplasma gris carente de vitelo. Y todo el citoplasma gris con vitelo queda concentrado aquí en el polo vegetal. Ajá. Pero ahora ya tenemos la fusión de los dos pronúcleos, ya tengo una célula huevo que es 2N, ¿de acuerdo? Esto, si se fijaron, para poder ver los caminos yo tuve que hacer un corte. Para ver la anfimixis tengo que hacer un corte, porque si no, no lo puedo observar. Pero este es una vista externa. En la vista externa nada más veo las crecientes, cómo están distribuidas, pero nunca voy a ver la ubicación del núcleo. ¿Por qué? Porque eso es interno. Para poder verlo tengo que hacer un corte. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Aquí empezamos con 1, 2, 3 citoplasmas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ya se me estratificaron 5 tipos de citoplasma como consecuencia de los movimientos ovoplásmicos. Ajá. En este caso, yo les dije, hago un corte sagital y me da esta imagen, una del lado derecho, una del lado izquierdo. Luego, sí, hice ese corte, luego hago otro, como si fuera una naranja, un corte y luego otro. Tengo 4 porciones idénticas, por eso dijimos que era simetría radial. En este caso, para hacer un corte sagital lo tengo que hacer paralelo a este esquema y de esa forma me daría un lado derecho y un lado izquierdo exactamente igual. Pero si hago el otro corte como lo hicimos aquí, pues vendría a esta altura. Me va a dar 4 porciones diferentes, ¿de acuerdo? Ya voy a tener 2 al frente iguales y 2 atrás iguales, pero ya no tengo lo correspondiente a una simetría radial. Por eso se dice que aquí se establece una simetría bilateral. Por eso es que me da un lado derecho y un lado izquierdo exactamente iguales, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ese momento, todos los vertebrados se establece una simetría bilateral como consecuencia de los movimientos ovoplásmicos. Ajá. En este organismo, observemos, tenemos la distribución de las crecientes resultantes de los movimientos ovoplásmicos y ya observemos. El citoplasma transparente me origina el ectodermo. El citoplasma amarillo pigmentado me origina el mesodermo. El citoplasma gris con vitelo me origina el endodermo. Las dos crecientes de citoplasma gris sin vitelo, la que queda hacia la creciente transparente, me origina la neural y la que queda hacia el citoplasma gris con vitelo me origina la notocordal. Ajá. Entonces aquí sí incrementaron las crecientes de citoplasma, pero también algo muy importante, se estableció la simetría bilateral, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con esto, no válido que ustedes me cambien el color del ovocito, ni en el erizo, ni en la estiela. Ajá. No lo cambie, porque eso es el pigmento natural que ellos tienen. Y eso nos sirve muchísimo, porque nos lleva a ver todos los movimientos que se están llevando a cabo como consecuencia del reacomodo de los citoplasmas, para establecerme como resultado
una célula huevo que tiene crecientes de citoplasma, pero el núcleo ya está ubicado en el centro y ya es diploide debido a que ocurrió la anfimixis, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí terminarían los movimientos oplásmicos en el caso de Stiela. Ajá. Y vamos a observar estos crecientes de citoplasma resultado de la fertilización van a ser muy importantes porque estas crecientes de citoplasma me van a dar posteriormente en la fase de segmentación lo que son las áreas presuntivas organoformadoras que vieron en la fase de segmentación en el laboratorio. Ahora saben cómo se origina, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Esto es, aquí si se fijaron, en erizo me resultaban 3 crecientes de citoplasma. Aquí ya me resultan 5 crecientes de citoplasma. Y ahora veamos un vertebrado. En el caso del vertebrado, observemos, es el caso de anfibio. Entonces vamos a ver algo importante. En el caso del ovocito de anfibio, en el momento en que son ovipositados, o vamos a observar cómo ellos pues, están bloqueados en metafase 2 con la emisión del primer cuerpo polar, producto del estímulo de la progesterona. Entonces, tenemos un ovocito bloqueado en metafase 2 y se caracteriza por tener la mitad pigmentada, que es el polo animal, y la mitad del polo vegetal, que es sin pigmento. Eso es muy importante. El pigmento puede cambiar, hay especies que lo tienen negro, gris o café, no más, ¿de acuerdo? No hay otros, no me lo vayan a cambiar, no que me lo saben entregar de morado, no sé por qué. Y le digo, ¿pero por qué morado? Pues es que se veía bonito. No, aquí no se trata de que se vea bonito, es considerar las características que presentan ya los ovocitos, sin cambiarlas para que no haya problema. Bueno, este es el caso de un vertebrado. Entonces, es muy importante. Este se va a caracterizar, pues, porque tiene ya una mediana cantidad de vitelo, pero que además el vitelo está en forma decreciente, de polo vegetal a polo animal. Y además, el vitelo está en plaquetas vitelinas. De acuerdo con ello, lo primero, para darnos cuenta cuántos citoplasmas tiene, lo primero que vamos a hacer es hacer un corte sagital de polo animal a polo vegetal y me da un lado derecho, un lado izquierdo. Observo lado derecho y veo que ese citoplasma pigmentar externo solo está en la mitad del polo animal y que es una capita de ese citoplasma pigmentado. Bajo esa capita de citoplasma pigmentado, que aquí no lo vemos, tenemos otra capa de citoplasma gris. Y también en el polo animal tenemos ubicado lo que es la metafase 2. Aquí observamos cómo todo el citoplasma tiene un gradientote de vitelo mayor aquí en el polo vegetal y disminuye hacia polo animal. Este sería el gradiente de plaquetas vitelinas. Entonces, de acuerdo con ello, tenemos 1, 2, 3 citoplasmas, ¿de acuerdo? Y está bloqueado en metafase 2. En el caso de los anfibios, el espermatozoide entra por el polo vegetal con una inclinación de 30 grados. Entonces, vamos a observar cuando el espermatozoide activa el ovocito, en ese momento él desencadena. Primero va a desbloquear a ese ovocito. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque emite el segundo cuerpo polar, lo que me indica que ya lo activó, que ya no está bloqueado en metafase 2, sino que ya se desbloqueó y emitió el segundo cuerpo polar. Y como consecuencia también ya tiene un pronúcleo, porque es NC. Entonces, este pronúcleo que se formó es NC, por eso se dice ya como un pronúcleo, ¿de acuerdo?
Y ahora sí, veamos cómo simultáneamente, vemos como cuando hizo contacto el espermatozoide, esta capita pigmentada cortical se desplaza hacia donde hizo contacto el espermatozoide y el desplazamiento pues son de 30 grados. Entonces se desplaza hacia donde hizo contacto el espermatozoide, que me deja al descubierto este citoplasma gris que se encontraba. Cuando este se desplaza hacia donde hizo contacto, me va a permitir ver aquí al citoplasma gris que se encuentra bajo él. Y veo que sí, cuando él se mueve, me deja al descubierto una creciente de citoplasma gris, que se le denomina como creciente gris, muy importantísimo, como lo vamos a ver. Y en ese momento observamos cómo hago un corte y lo hago sagital paralelo a este, ¿de acuerdo? Si lo hago sagital, observo que esta porción de la creciente gris aquí la tengo. Como nada más es una capita que está bajo la capa pigmentada, pues nada más la tengo aquí. Y observo, esto es lo que se puso de evidencia, que es esto. Y como consecuencia que este se desplazó aquí hacia donde hizo contacto el espermatozoide, pues ahora lo veo, ya no está al parejo de esa capita gris, sino que se desplazó los 30 grados. Lo que aquí deja se pone en apariencia lo que estaba abajo, aquí observamos que él se desplaza más, ya no queda hasta aquí, como antes lo teníamos, como lo teníamos acá. Para ese momento, el espermatozoide lleva a cabo su camino de penetración y ser un núcleo muy compacto durante este camino del giro de 180 grados. Intercambia, salen protaminas y entran histonas y se transforma en un pronúcleo masculino. Ahora ya tenemos pronúcleo masculino y femenino, pronúcleo femenino y masculino, y vemos que están del mismo volumen. Ya se transformaron en pronúcleo. Y el pronúcleo masculino lo hizo a través de su camino de penetración. El otro no lo realiza porque él siempre ha estado dentro, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, observamos, seguimos con corte de esta célula huevo y observamos cómo ahora los dos pronúcleos se van a mover y lo hacen para quedar uno frente al otro a través de lo que es el camino de copulación, y aquí lo vemos. Viene este para quedar frente a frente, este sería el camino de copulación. Ya que están frente a frente, los dos llevan a cabo el camino de segmentación, llegan al centro, se fusionan, se lleva a cabo la anfimixis y me da un núcleo 2N2C. De acuerdo con ello, observemos, como consecuencia de ese desplazamiento de la capa de citoplasma pigmentado cortical, me dio como resultado que ahora tenga externamente 1, 2, 3. Antes nada más tenía 1, 2. Ahora tengo 1, 2, 3 crecientes de citoplasma. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, observemos. En este caso, yo lo estoy viendo donde este se desplazó, este se desplaza, ¿de acuerdo? Y estoy viendo esta partecita, pero de aquí. Entonces, es la como media luna, que es la creciente gris. Entonces, característicamente les digo, es que en el caso de los anfibios, le pueden dar movimiento, porque cuando estamos presencial, ¿qué creen? Llevan a cabo unos trabajos que hasta yo les decía, ¿qué creen? Vamos a poner como una exposición al final de esos trabajos, porque hay unos increíbles, muy bonitos. Les digo movimientos y ellos me hacen los movimientos, ¿de acuerdo? Entonces sí, es muy bonito porque cada uno va aportando, es en forma individual. Y bueno, aquí sí no es necesario que sea en equipo. Ahorita sí es en forma individual.
Y vamos a observar algo muy importante. Los anteriores creo que no hay problema. Porque todo se está llevando a cabo corticalmente. Si se fijaron, acá en nada está participando ahorita lo que es el citoplasma con plaquetas vitelinas. Ese no, los cambios los estamos teniendo particularmente aquí en lo que son la capa pigmentada y la capa de citoplasma gris. Entonces, de acuerdo con ello, observemos muy significativamente que el movimiento fue ese. Yo les digo, y me pueden hacer movimiento en particularmente con los movimientos ovoplásmicos de anfibio, muy característicamente, es debido a algo interesante. Como nada más tiene aquí en el polo animal 2 capitas de citoplasma, les digo, pueden tomar una esferita de unicel, porque todo esto me lo pueden hacer con esferas de unicel. Ajá. En este caso, tener una esfera completa y esta media, la mitad de la esfera de polo animal, pues colorearlo con color gris. Y poner encima de ella, cubriendo a esta gris, lo que sería papel, pero papel que van pegando para que se haga gruesecita. Ajá, y se forma una capita que me la van a colorear de este color. Puede ser negro, gris o café. Ajá, entonces, ustedes, esa capita que le pusieron ahí se puede mover, es como un capuchoncito, de tal forma que cuando el espermatozoide hace compacto, este capuchoncito ustedes lo mueven y les deja al descubierto lo que es la creciente gris. Entonces, tienen una de ideas, quedan súper bonitos los modelos y cada que me los entregan, en el momento que me los entregan sin que yo vea el nombre del alumno, yo me doy cuenta cuando corresponden una alumna o un alumno. Ajá, es totalmente diferentes. Como vemos, pues ya tienen colores muy característicos. ¿Qué creen? De las alumnas van con diamantina, siempre. Entonces, en el caso de los alumnos, pues tienen otras formas, pero las de las alumnas es muy vistoso debido a esa característica. Ajá. Pero ahora veamos si tienen alguna duda con el caso de estos movimientos en anfibios. Esto es más, pues no tan pues se hacía facilito en el caso de los otros dos organismos, porque como que los crecientes de citoplasma llegaban hasta cubrir todo internamente el citoplasma. En este caso no. En este caso no, porque tenemos un citoplasma que tiene gran cantidad de plaquetas vitelinas, que dijimos que tiene un gradientote mayor aquí en el polo vegetal y disminuye hacia polo animal. Ajá, pero observemos muy significativo. Entonces, veamos que esto que me resultó producto de que se desplazó esa capita de citoplasma pigmentado hacia donde hizo contacto el espermatozoide, me deja al descubierto esa capita gris que se encontraba abajo de ella y me lo deja en forma de media luna. Ajá. Entonces, si lo observo, veamos, este citoplasma pigmentado me va a originar a lo que es ectodermal y neural. El citoplasma que está sin pigmento y que tiene las plaquetas vitelinas me origina el endodermo. Y ahora sí observemos, de esta creciente gris se va a desarrollar lo que es precordal, notocorda y mesodermo. Ajá. Si yo hago un corte sagital de esta célula huevo, vendría aquí, lo hago sagital, me va a dar derecho, izquierda, igualito. Entonces tomo el derecho, la izquierda, el que ustedes quieran, y yo veo esta imagen. Primero voy a ver esto que me origina la creciente gris, y dijimos que me origina precordal, notocorda y mesodermo. Si yo le hago el corte sagital, el mesodermo no lo voy a ver. Puedo ver a precordal, a notocorda, neural, ectodermo, endodermo, pero nunca voy a poder ver esta porque el corte lo hice exactamente así y veo una mitad, ya sea derecha o izquierda.
y observaría esto. Entonces, esta citoplasma pigmentado me da precordal, que es esta, y luego me da notocorda, que es esta. Posteriormente paso al citoplasma pigmentado y dijimos que ella nos daba neural y ectodermo. Tengo neural y ectodermo y yo opuesto a esta precordal tengo el mesodermo. ¿Por qué? Porque ese es como un cinturón. Entonces atrás veo que se hace continuo este extremo con este otro y es como un cinturón mesodérmico que es el... Por eso cuando hacemos el corte sagital, a ese mesodermo yo lo veo de este lado, así lo tendría, pero se fijan, estos crecientes de citoplasma no están acá, porque aquí tengo el citoplasma con vitelo, con plaquetas vitelinas, y todo me lo dieron origen esta capa pigmentada y esta capa gris que aparece como consecuencia, como una creciente, como consecuencia de los movimientos ovoplásmicos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Entonces, son 3 modelos. Yo les abro espacio en Classroom para que me lo suban. Me suben foto de los modelos que hicieron. ¿De acuerdo? Y si lo pueden hacer mejor de una vez para corregírselos y regresarlos. Ajá. Y de esa forma poder continuar con lo que va a ser pues las siguientes fases del desarrollo, que en este momento todavía no terminamos los fenómenos de la fertilización, todavía nos falta uno por ahí muy importante. Después de los movimientos ovoplásmicos viene uno. ¿Cuál es? Un fenómeno de la fertilización. ¿Cuál es? Hasta se los puse al final, exactamente porque es muy importante y para que me dé la oportunidad de poder pasar a la siguiente fase. Yo aquí tengo... No, la anfimisis ya la vimos. El huevo ya la tiene. La última, ¿cuál es? Ajá. Vamos a observar cómo esta célula huevo va ahora a ser activa metabólicamente. Entonces, la fertilización provoca el desbloqueo de esa actividad metabólica que descendió hasta cero. Si ustedes recuerdan las gráficas que me ejemplificaban lo que era la actividad metabólica de pre- y vitelogénesis. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que cuando terminó la vitelogénesis, el ovocito se bloqueó metabólicamente. Y aquí vamos a observar cómo se activa metabólicamente. Ajá. Entonces vamos a observar quién lo activa metabólicamente. ¿De acuerdo? Entonces eso sería lo último, porque todavía aquí nos falta revisar lo que serían fenómenos de la fertilización en el caso de mamíferos. ¿De acuerdo? Pues muy importantísimo, ¿no? Y para ello, bueno, pues tenemos una comparación entre lo que es el caso que acabamos de ver del erizo y en el caso de mamíferos. Y algo muy importante, en el caso del erizo venía el espermatozoide y para poder, se pone en contacto con la gelatina, se lleva a cabo la reacción acrosómica porque entró un calcio, se libera la enzima hialuronidasa, hay intercambio iónico, se forma el filamento acrosómico, expone la vindina que se pone en contacto con lo que es la cubierta vitelina, la crosinaliza la cubierta vitelina y el filamento se une a lo que es la membrana de esa ovótida o de algún ovocito y la membrana del ovocito se va a elevar para formarme el cono de fertilización. Todo lo hizo en forma perpendicular, pero veamos ahora el caso de los mamíferos. En los mamíferos observamos el espermatozoide llega y aquí tenemos lo que es la corona radiata, que dijimos que eran las células foliculares. Ajá. Entonces vamos a observar cómo se va a llevar a cabo cuando se ponga en contacto con la
zona pelúcida se va a llevar a cabo lo que es la reacción acrosómica. De esa forma se va a alisar la zona pelúcida y el espermatozoide se pone casi paralelo a la superficie del ovocito, no entra en forma perpendicular como en este caso. Entonces aquí observamos cómo se fusiona casi paralelo a la superficie, se fusiona de lado, no en forma perpendicular. Y de acuerdo con ello, vamos a observar muy significativamente que hay cambios importantes en el caso del gameto masculino de los mamíferos, de cómo va a entrar. Y característicamente, para poder llevar a cabo el análisis de la fertilización en el caso de los mamíferos, lo primero que tenemos que hacer primero es revisar lo que es la capacitación de los espermatozoides. Entonces me investigan qué es capacitación de los espermatozoides. Resulta que ellos, en el momento en que son eyaculados, en ese momento no tienen la capacidad de fecundar. Ellos tienen que ser capacitados. Y eso se debe de hacer en mamíferos. Si uno está trabajando experimentalmente con gametos, lo tiene que hacer. Entonces, de acuerdo con ello, observamos, bueno, por qué es tan importante la capacitación, en qué afecta si no se lleva a cabo esa capacitación en el caso de los gametos masculinos, de tal forma que para ello, pues vamos a observar que los espermatozoides normalmente en el caso de mamíferos son depositados a nivel de la vagina y de ahí tienen que ascender hacia el primer tercio anterior del oviducto donde ocurre la fertilización. Para que ella se puede llevar a cabo, se considera que desde que fueron depositados a nivel de vagina, ellos llevan a cabo ese recorrido significativamente. Cuando llegan a donde están los gametos femeninos, ahí a nivel del primer tercio anterior del oviducto, ellos ya fueron capacitados. Entonces ellos se capacitan en el tracto genital femenino. Entonces por las secreciones que produce. De acuerdo con ello, bueno, entonces es importante esa capacitación porque de acuerdo con ello vamos a observar cómo eso permite que tengan pues que puedan llevar a cabo todo el desencadenamiento de los eventos característicamente durante la fertilización. Entonces, muy importante. Entonces van los modelos y me investigan capacitación. Si van terminando esos modelitos con los movimientos ovoplásmicos, me los envían, por favor. Entonces, de esa forma, pues vamos avanzándole y no los dejemos hasta regresar. Porque para regresar termino lo de movimientos ovoplásmicos, bueno, fenómenos de la fertilización en mamíferos y empezamos con la siguiente fase, que es la fase de segmentación. Y ahí viene otra tarea que les va a ayudar a comprender mejor esa fase de segmentación. Entonces yo les había mencionado, la tarea siempre va relacionada con algo muy importante. Y bueno, aquí es clave los movimientos ovoplásmicos porque cuando se llevan a cabo me estratifica crecientes de citoplasma que van a ser fundamentales para que en la fase de segmentación se lleven a cabo la formación de lo que son las áreas presuntivas organoformadoras. Y bueno, importante los movimientos ovoplásmicos, para que ellos se lleven a cabo está la participación de proteínas estructurales, muy importante. Entonces, de acuerdo con ello, bueno, pues es significativo esto. Entonces, para la siguiente clase continuamos y continuaríamos con fenómenos de la fertilización en el caso de mamíferos. Ya todos los vamos a llevar a cabo hasta anfimixis con sus crecientes de citoplasma. Entonces, de acuerdo con ello, observemos cómo va a ser muy diferente el caso de mamíferos con respecto a los 3 organismos que utilizamos. Lamentablemente, en el caso de mamíferos y muchos vertebrados,
no tienen pigmento de forma natural. Entonces, para poder, y ya los conocemos, ya conocemos todas las áreas presuntivas organoformadoras de todos los organismos, ¿de acuerdo? Por ahí, si no tienen las del organismo que les tocó, me dicen y como no, la llevamos a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, no hay ningún problema. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, entonces, lo único es, entonces quedó movimientos ovoplásmicos en modelitos y quedó la investigación bibliográfica de capacitación, por favor, si me la pueden ir subiendo en el transcurso. Profesora, disculpe. ¿Qué pasó? Ay, ¿sí me escucha? Sí. Ay, perfecto. Le iba a preguntar si tiene que ser en físico la tarea que nos acaba de dejar. No, en foto me mandan las esferitas. Ah, por eso, pero las tenemos que hacer, o sea, en físico, no puede ser en digital. Claro, y le toman la foto y ya me la envían. Ajá. Gracias, profesora. ¿De acuerdo? Bueno, muy sí, bien. Gracias. Ándele, que le vaya muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias, profesora. Ándele, hasta luego. Bueno, de acuerdo con ello, vamos a observar. Entonces, tenemos característicamente terminado hasta aquí. Lo único que nos falta es el desbloqueo metabólico, ¿de acuerdo? Que ahí es súper importante para que vieran en segmentación cómo se llevaba a cabo el establecimiento de áreas, pues tenemos que ver el desbloqueo metabólico, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen alguna pregunta. Profesora, nada más, sí veremos la parte del desbloqueo que provoca el ovocito, o el espermatozoide en el ovocito. Bueno, no lo entendí muy bien. Ajá, ¿en quién no lo entendió bien? En mamífero, no en aves, no en anfibio. En anfibio, el ovocito está bloqueado en metafase 2. Ajá. En el momento en que el espermatozoide hace contacto con el filamento cromosómico, con la membrana de ese ovocito, en ese momento simultáneamente va a provocar desbloqueo de esa metafase 2, entrada de ion sodio y cambio del potencial de membrana, formación del cono de fertilización. Entonces se llevan a cabo eventos simultáneos, solo que yo nada más los desfasé para que no tuviera problema. Ajá. ¿De acuerdo? Sí, profesora. De acuerdo. Ajá. Entonces, ya saben, son 3 organismos y pueden usar el número de modelos que quieran para cada uno de ellos. No hay problema. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, nada más, por favor, anotan su nombre para la asistencia y ya se pueden comunicar, se conectan, por favor, con el